Podríamos dar un aplauso a Jesús de Nazaret, quien murió en una cruz, pero resucitó al tercer día. Amén. Ok, le doy la bienvenida a todos ustedes en esta hermosa noche. Quiero decirles que tenía rato sin venir por acá, ya los extrañaba, pero estamos haciendo la obra del Señor. Deseo que usted me acompañe con su Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Una historia impactante, fenomenal. Lo digo a mi perspectiva, Water. Y si a mí me bendijo, Juan, yo sé que les va a bendecir su vida. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20. No vamos a leer, porque les voy a parafrasear un poco esta historia, pero esto tiene un contenido que hoy en la tarde, mientras oraba, Dios me hablaba de una manera impresionante. Yo lloraba y yo sé que les va a bendecir sus vidas. Amén. Deseo que allí donde usted está cierre sus ojos. Vamos a bendecir esta palabra. Señor Jesucristo, en esta hora pido que la unción del Espíritu Santo de Dios sea quien conduzca esta palabra directamente a nuestros corazones, para que no vuelva vacía, en el nombre de Jesús. Mucho Espíritu Santo de Dios, te pido, Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo de Dios toque, llene, transforme a cada hermano y hermana, amigo y amiga que están hoy en este lugar. Espíritu Santo de Dios, y que la palabra levante la fe, la palabra edifica a mis hermanos, que la palabra, Señor Jesucristo, nos ayude a cambiar y vivir en santidad para ti, en el nombre de Jesús, porque yo sé que tú tienes un milagro para todos nosotros el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Si ven que me muevo mucho, porque estoy muy nervioso, hermano, ¿no? Ustedes no le tiren mente a eso. Siempre, el día en que no me ponga nervioso al predicar, me preocuparé. Y usted me preguntará por qué. Porque eso me hace a mí depender 100% del Espíritu Santo de Dios. No voy a ser yo, sino el Espíritu Santo de Dios. Y el miedo lo tomo de esta manera. Así que usted solo preste la mayor atención posible a la palabra del Señor. No les voy a predicar largo y extendido como lo hace su pastor. Como soy pichón de pastor, voy a reducirlo a la mitad. Eso quiere decir que solo les voy a predicar media hora. Pero les quiero hablar rápidamente lo que Dios habló a mi corazón. El texto que les digo, el tema que hoy les quiero compartir, vamos a tener en pantalla, para los que escriben, la fe de Elías. Vamos a hablar sobre la fe de Elías. Sencillo, no me compliqué. Hay veces en que tengo títulos que hasta yo me sorprendo que Dios me da. Pero Dios me hizo sentir solo eso. Vamos a hablar sobre la fe de Elías. Ahora, viendo el texto donde les mencioné al principio, Primera de Reyes capítulo 18, del 20 en adelante, podemos encontrar en que Elías estuvo frente a un gran desafío en ese momento. Amado hermano, como usted y como yo tenemos desafíos a diario. Eso me da a entender, iglesia del Señor, que yo tengo que estar preparado, iglesia. Tengo que estar prevenido, tengo que estar cerca de nuestro Dios, del Salvador Jesucristo, cerca de la unción, cerca del altar, para que cuando vengan esos días duros, difíciles y desafiantes a nuestra vida, Dios se glorifique, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios se glorifique de una manera extraordinaria. Y dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel había desviado sus corazones a los dioses paganos, siendo más específico a los dioses de Baal. Y dice la palabra del Señor que Elías, lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, guiado por Dios, podemos ver que Elías le habla al pueblo de Israel y
y a los sacerdotes de Baal, porque estaban ahí escuchando todo esto, y le decía a todo ello: ustedes han desviado su corazón a las cosas de este mundo. Dios, no es la voluntad de Dios. Ustedes han desviado a las cosas que no les corresponden a nosotros poner nuestra mirada. Dios les ha intentado enseñar que el único Dios soberano, poderoso, omnipotente y que verdaderamente ama a Israel se llama el Dios todopoderoso, Jehová Jireh. Pero todavía Israel estaba con una mente pero muy cerrada. Ese era el desafío que tenía frente a Elías, que el pueblo, la incredulidad del pueblo. Pero me encanta pensar en esto, iglesia del Señor, que el Espíritu Santo de Dios dirigió a Elías para que todo Israel, para que todos los sacerdotes de Baal y nosotros los lectores, amados hermanos, los receptores, podamos entender que Dios también tiene un milagro siempre y cuando mantengamos nuestra fe puesta en ese Dios redentor y ayudador, iglesia del Señor. Pero me encanta pensar en esto. Si usted se pone a analizar un poco la historia antes de este acontecimiento, podemos ver que Elías había sido usado por Dios para que el pueblo de Israel viera las maravillas de Dios, amado hermano. Podemos ver de que Elías ora y para que no llueva, y Dios cierra el grifo del cielo y no llueve durante 3 años y 6 meses. Luego este hombre pasaba por una casa, había una necesidad en esa casa, una viuda, ella no tenía nada que comer, estaba en quiebra, en bancarrota, su marido había muerto, pero Dios utilizó a Elías para bendecir, para que llegara la bendición a esa casa, amado hermano. Ya usted conoce esa historia. Pero ¿qué les quiero decir con todo esto? Estos acontecimientos que Elías había evidenciado, que estaba experimentando día con día en su vida, lo estaba preparando para ese momento, iglesia del Señor. Oh, iglesia, amado hermano, usted tiene que siempre tener a Dios presente, orar, clamar, buscar el rostro del Señor para que Dios se manifieste en todos nosotros, iglesia, y eso preparará nuestro corazón, va a preparar nuestra fe para que cuando venga ese gran desafío, para que cuando venga Goliat, nuestra fe esté preparada. ¿Cuánto dicen amén, iglesia del Señor? Estos pequeños milagros prepararon, oh santo sea el Cordero de Gloria, estos pequeños milagros prepararon la fe de Elías para ese gran desafío, amado hermano, donde Dios glorificó su nombre. Dios se manifestó contra los enemigos de Israel y aún con el pueblo de Israel. Y me encanta pensar en esto. Pero yo me preguntaba lo siguiente: ¿qué hizo Elías? ¿Qué hizo Elías que lo ayudó a él, o que ayudó a su fe en ese día, para que viera la gloria de Dios de una manera sorprendente, amado hermano? Y Dios me habló 6 cosas que hizo Elías, y se lo voy a decir rápidamente, amado hermano, para que usted y yo podamos aprender, podamos tomar este ejemplo. Y yo creo que si Dios lo hizo con Elías, también lo va a hacer con ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Alguien recibe esa palabra y dice: también el Dios de Elías es el Dios de mi vida. El Dios de Elías es el Dios de mi casa, de mi familia, de mi economía, de mi salud, de mis hijos, de mi matrimonio, de toda mi existencia, amado hermano. Porque la palabra de Dios dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y me maravillaba porque en este texto, en el capítulo 20 en adelante, Elías hizo 6 cosas que le levantaron la fe de una manera sobrenatural. Porque les diré algo:
todo gran desafío va a demandar un calibre de fe. No sé si me logran entender. Una magnitud de fe, amado hermano. No es lo mismo que a mí me falten 10 centavos para pagar la luz, que a mí me falten $1,000, $2,000, $3,000 para pagar la letra de algo, amado hermano. No es lo mismo. Pero algo que sí tenemos que entender, que para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Para Dios no hay nada imposible. Y Elías entendió eso. El Dios que yo le sirvo, el Dios a quien yo predico, el Dios que se manifiesta en mi vida, hoy no me va a abandonar. Esta palabra va para ti, hermano y hermana que me escucha. El mismo Dios que no abandonó a Elías no te va a abandonar a ti, iglesia del Señor, porque Él tiene misericordia de ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un aplauso a la misericordia de Dios que está en este lugar? No porque Elías era perfecto, nadie de los que estamos aquí somos perfectos, sino que la misericordia y la gracia y el amor estaban sobre Elías, y él aprovechó para que Dios se glorificara en ese momento tan significativo, que él necesitaba un milagro de Dios. Ahora, les quiero mencionar rápidamente lo que Dios colocó en mi corazón. Mantenga su Biblia abierta, específicamente en Primera de Reyes, capítulo 18. En el capítulo 30, si me ayudan los muchachos, 30, vamos a ver lo primero que hizo Elías. Dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él, mira, aquí está lo primero. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado, amado hermano. Lo primero que hizo, y lo primero que hizo Elías: tenemos que volver al altar de Dios, porque si yo estoy en el altar de Dios, iglesia del Señor, eso me garantiza el milagro. ¿Cuántos están en este lugar? Si tú permaneces en el altar de Dios, en la presencia del Señor, sin duda alguna vas a ver su gloria, su provisión, vas a ver puertas abiertas, vas a ver tus sueños realidades, vas a ver los propósitos de Dios cumplidos en tu vida. Pero si yo me alejo y abandono el altar, amado hermano, mi vida será vacía, sin sentido, separado de Dios nada podéis hacer, dice la palabra del Señor. El pueblo de Israel había dejado y descuidado tanto el altar, que cuando llegó Elías tuvo que tomar piedra por piedra, empezarlo a armar, amado hermano, empezar a reconstruir. Pero cuando uno toma la decisión de levantar nuevamente el altar, valdrá la pena. Alguien está en este lugar. Es que todo lo que hagamos en el altar valdrá la pena, iglesia del Señor. Levantarse a las 3 de la mañana a orar, en vez de ponerse a jugar Call of Duty móvil, nada de eso. Invertirlo en el altar del Señor. Oiga, Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Oh, santo. Hay personas, amado hermano, que se la pasan más en las redes sociales, en TikTok, en todas esas cosas que nos distraen del altar. Y cuando de pronto miramos cómo está nuestro altar, está lleno de moho, está descuidado, amado hermano. Y Dios quiere que volvamos a amar el altar de Jehová, para que veamos las maravillas que Él tiene para todos nosotros. Porque allí podemos ver que tal vez por eso que no hemos visto la gloria de Dios en nuestro hogar. No hemos podido ver la mano de Dios interviniendo en medio de la salud física, en medio de la salud emocional, en medio de la salud espiritual, amado hermano. Intentamos por aquí, lo intentamos para acá y fracasamos. ¿Saben por qué? Porque es muy probable que hemos abandonado el altar de Jehová. No es posible que Dios tenga que provocar un temblor para que usted se levante en la madrugada a orar. Hay una hermana que me testificaba en la iglesia: pastor, de ese día no he puesto mi alarma a las 5 de la mañana. Y creo que fue ese día, a esa hora, ¿verdad?
el temblor más grande que ha habido durante todos estos meses, a las 5 y algo, 5 y 7 más o menos. Y me decía, pastor, desde ese día no he dejado de madrugar. Y digo, bueno, vamos a tomarle algo ante todas estas cosas, algo bueno. Pero amado hermano, pero Dios quiere que la familia, Dios quiere que usted y que yo volvamos al altar. ¿Cuánto dicen amén a eso? Porque en el altar vamos a ver los milagros. El altar es el inicio de las cosas grandes que Dios va a hacer con nosotros. El altar es lo que ahí vamos a cambiar, iglesia del Señor. Ese carácter que usted no ha podido cambiar durante 15 años con su esposo o con su esposa, el altar lo puede cambiar, iglesia. Santo sea el Cordero. Yo no me he casado, pero yo supongo, estoy en teoría todavía. Pero lo que les trato de decir es que el altar hace posible todas las cosas, iglesia del Señor. El altar produce los milagros sobrenaturales en nuestra vida. En este mundo natural, Dios se va a manifestar cuando alguien se preocupa por su altar. No espere que el pastor vaya a su casa y lo ayude a usted a restaurar el altar. Ese no es el trabajo de él, es su trabajo y es mi trabajo, iglesia del Señor, en que todos, amado hermano, nos preocupemos por levantar el altar de Jehová. Porque yo he entendido, iglesia, que si analizando un poco esta historia, si Elías no hubiese restaurado el altar y hecho el protocolo que tenía que haber hecho en ese momento, amado hermano, él de seguro iba a ser avergonzado con los enemigos, con los dioses, los sacerdotes de Baal. Pero el altar no avergüenza a sus hijos. Alguien está en este lugar. El altar nos sostendrá en tiempos de prueba, en tiempos de angustia, en tiempos de tristeza. El altar te va a sostener cuando nadie va a estar allí. El altar te va a ayudar a prevalecer frente a las batallas, porque eso es la fuente de la fortaleza de la fe. Reconstruir, amar, anhelar y estar todos los días en el altar de Jehová. Alguien está en este lugar. Alguien está aquí creyéndole a esta palabra, iglesia del Señor. Porque si Dios colocó esto en mi corazón es porque esto es para ti. Yo siempre oro y le digo al Señor: Dios, donde me lleves a predicar, lleva a las personas que necesitan escuchar específicamente esta palabra. Ahí dice, hay gente que se hace loco y hace buzo, es para el que está de atrás o el que está al lado. No, esta palabra va para ti y esta palabra va para mí. Por eso que nosotros tenemos que entender que el primer paso para el milagro que hoy Dios tiene para mi vida es restaurar, volver al altar de Jehová. Y eso fue lo que hizo, amado hermano, Elías en ese momento. Lo segundo que les quiero compartir lo podemos ver en el verso 36 del libro de Reyes. Dice la palabra del Señor: se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios en Israel. Ahora les pregunto algo: ¿qué exclamación estaba haciendo Elías en esa oración que acabamos de leer? Él estaba, si nos ponemos a analizar, él estaba reconociendo que Dios es el Dios todopoderoso, grande y verdadero, y Él es el único que nos puede ayudar a tener la fe para oír. Que yo reconozca que yo no puedo solo, amado hermano. Allí es donde Dios se quiere manifestar. Donde hay personas tan soberbias, hay personas tan orgullosas, amado hermana, amados hermanos, hay personas que dicen: yo no necesito de nadie. Eso, amado hermano, nos va a arrastrar a una vida, amado hermano, de independencia de Dios. Y Dios no quiere eso de nosotros.
Dios quiere que dependamos de Él todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios le da de comer a los pajarillos, ¿cuánto más Dios nos dará nuestro sustento a diario? Pero ¿quiénes van a disfrutar de esas bendiciones, amado hermano? Los que dependen de Dios 100%. Elías, con la actitud que tenía, amado hermano, exclamó: Dios, tú eres el Dios soberano. Yo solo soy un representante tuyo. Yo solamente soy un embajador tuyo, Dios. Yo humanamente, yo no voy a poder lograr esto. Yo humanamente no podré hacer este gran acontecimiento, Dios. Solo en tu amor, en tu misericordia y en tu poder lo voy a lograr. Todo Israel lo va a ver. Todos los sacerdotes de Baal lo van a ver hoy, pero será por ti. Cuando usted coloca y expresa la grandeza del Señor, amado hermano, créame, iglesia del Señor, ahí es donde Dios se glorificará en tu vida, amado hermano. Ese tipo de actitud de humildad esa es la actitud que Dios ama, iglesia del Señor. Es la actitud que Dios quiere ver en esta iglesia siempre. Humildad, amado hermano. Humildad. Todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, se lo debo al Señor. Tengo a mis hijos, pero todo lo que yo tengo, esos hijos me los dio el Señor. Mi esposo me lo dio el Señor. Mi esposa me lo dio el Señor. Mis 3 hijos me lo dio el Señor. Pero tenemos que siempre a engrandecer su nombre por siempre y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Pero necesitas siempre tener una actitud: oh Dios, solo tú eres grande. Solo tú hoy eres poderoso. Solo tú eres maravilloso. Tú que hiciste los cielos, tú que hiciste la tierra. Eso me indica a mí que para ti no hay nada imposible, Dios. Tú conoces mis necesidades. Sabes que necesito cubrir estos gastos. Sabes que mis hijos están perdidos. Yo no lo puedo hacer, pero me aferro a tu poder. Me aferro a tu misericordia. Y el día en que usted y yo hagamos eso, oh, Dios se glorificará. ¿Saben por qué David es considerado un hombre conforme al corazón de Dios? Porque él siempre en todos los salmos engrandecía a Dios. Era una persona, amado hermano, multimillonaria. Pero cuando veía venir el arca de Jehová, él se despojaba de todas sus riquezas. Él se despojaba de todos sus títulos. Él se despojaba de sus coronas y empezaba a danzar, empezaba a bailar, empezaba a cantar cántico de alabanza al Señor, amado hermano, en actitud: Dios, yo no soy nada. Tú me has colocado en un lugar, pero ha sido por tu misericordia. Y por eso que podemos ver a David con grandes éxitos y resultados, amado hermano. Aún es colocado en el árbol genealógico de Jesús en Mateo 1. ¿Por qué? Porque este hombre siempre resaltaba el poderío, la gloria, lo grande y poderoso y maravilloso y misericordioso que era el Señor. Amado hermano, él siempre ganaba todas las batallas, pero siempre estaba humillado delante del Señor, amado hermano, y reconociendo: Dios, todo lo que tengo, todo lo que voy a obtener en el futuro es por tu misericordia. El único grande se llama Dios. El único poderoso se llama Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen, cuántos creen en que el único Dios, el único que se merece toda la gloria, toda la honra en esta iglesia, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, amado hermano? Nosotros somos insignificantes ante el poderío de Dios, pero estamos en lugares celestiales por su misericordia. Lo segundo que pude entender y lo que Dios colocó en mi corazón, amado hermano, es que Daniel, Elías, lo que lo ayudó a él a obtener la victoria, a obtener un milagro ese día, amado hermano, lo que le levantó la fe a Elías en ese momento, en ese día, fue que él resaltó el poderío y la grandeza de Salvador Jesucristo. Punto 3, les dije que iba rápido. En el verso 36,
En el verso 36 dice, y que yo soy tu siervo. Allí solo vamos a leer ese pequeño fragmento, amado hermano. Y que yo soy tu siervo. Lo tercero es entender que fuimos escogidos por el Todopoderoso para ver su gloria. Dígale al que tiene a su lado, si tiene a alguien a su lado, Dios te llamó a ver su gloria. Dígaselo con una sonrisa, hermanos, por favor. Una sonrisa. Dígale, tú fuiste escogido o escogida para ver la gloria de Dios. Uno de los textos hace muchos años atrás, creo que cuando estaba apartado de Dios. Sí, hermanos, ustedes me ven así, pero estuve apresado en delitos y pecados. Pero Dios tuvo misericordia. Pero lo bueno de mí es que yo venía a la iglesia. O sea, estaba perdido, pero venía a la iglesia. Al menos era responsable en eso. Pero yo recuerdo una vez, tengo 39, creo que cuando tenía como 22 años. Un pastor aquí, ellos ni se acuerdan, llegó y me señaló. Yo no quería saber nada de Dios, hermano. Para eso yo estaba estudiando. Yo no quería saber nada de ministerio, nada de eso. Me esforcé para estudiar y mi papá también se esforzó para educarme. Pero una vez él me dijo y me señaló y me dijo lo que dice Jeremías capítulo 1 verso 4: desde el vientre de tu madre yo te escogí para que vieras mi gloria. Algo así me dijo. Y desde ese día en adelante, cuando yo me siento triste, desde ese día en adelante, cuando yo me siento menospreciado, me siento sin fuerza, siento que no voy a lograr algo, leo este texto y recuerdo a ese pastor que me dijo de parte del Señor que Dios me había escogido a mí desde el vientre de mi madre para ver su gloria. Hermano y hermana que estás en este lugar, Dios permitió que llegáramos al óvulo de nuestra madre, no para ser derrotado. ¿Alguien está en este lugar? Dios nos permitió vivir y nacer para que veamos la grandeza y poderío de nuestro Salvador Jesucristo. Así que no le hagas caso a lo que el diablo quiera introducirte en tu mente diciendo: eres una mediocre, eres un mediocre, tú no vales nada, tú no sirves para nada, no vas a lograr nada caminando con el Señor. Haga a un lado esas voces y empieza a creerle a la palabra del Señor, amado hermano. Elías entendió: Dios me escogió a mí para ser siervo, para yo ver su gloria, no por gusto, no por accidente, no por casualidad. Iglesia, somos escogidos por Dios por un propósito maravilloso, un propósito divino, y lo principal es que todos podamos ir al reino de los cielos. Ese es el objetivo más grande, más maravilloso que Dios quiere que alcancemos. Pero mientras estemos en esta vida, Dios quiere que tú y yo veamos sus maravillas. Todos nosotros somos escogidos por Dios para que veamos su gloria. En su debido tiempo, si tú ves a un hermano que el pastor lo llaman allá afuera y está dedicando su carro, amado hermano, usted dice: ¿y yo para cuándo? ¿Para cuándo? Ya la bici no sé ni cómo, tiene demasiado parche el tubo por dentro, Dios mío, no sé qué hacer. Oiga, usted dígase: yo voy a ver el milagro de Dios en mi vida, todo a su debido tiempo. Oh, iglesia del Señor, eso es lo que Elías entendió. Soy siervo de Dios, soy un escogido por Dios para ver su gloria, y eso es lo que voy a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Lo cuarto lo podemos ver en el verso. También en ese mismo verso encontré dos cosas. Estamos en el 36, ¿verdad? Vuelvo a repetírselo: y que yo soy tu siervo. Juan 12:26, me encanta esto. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, ¿qué sigue diciendo? Mi Padre le honrará. Los que le sirven a Dios, los que les sirven con amor, los que les sirven con pasión a ese Dios maravilloso, son candidatos para ver un milagro el día de hoy. Santo sea el Cordero de gloria.
Hoy estaba en esa oficina. Wow, uno recibe rema. Recibí eso, amado hermano. Los que le sirven al Señor con amor y pasión, no esperando nada de nadie, amado hermano, sino sirviéndole a ese Dios maravilloso, son los que van a ver el poder de Dios de una manera especial, en la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios, amado hermano. Y yo creo a esta palabra: todo aquel que le sirve, el pastor no le podrá recompensar, pero el pastor de pastores, el sacerdote de sacerdotes, el Cristo que murió y resucitó para darnos la victoria a todos nosotros, Él es el que nos recompensará. Y yo he aprendido que Dios paga muy bien. Yo he aprendido que Dios responde, amado hermano, cuando uno le sirve con pasión. No sirviéndole para que la gente me vea. No sirviendo para que vea la gente. ¿Vieron? Para que vean que yo sí predico, para que la gente vea que yo sí tengo unción. Jamás, amado hermano. Dios y la Madre de Jesús nos libre de ese tipo de pensamientos, amado hermano. Iglesia, pero Dios quiere a gente, a servidores. Tú que le estás sirviendo en una célula, tú que le estás sirviendo en escuela dominical, tú que le estás sirviendo allí llevando agua, no lo sé. He visto personas hasta que le toman la Biblia, el iPad al pastor y lo ayudan en todo eso. Hermano, Dios nos recompensará en el nombre de Jesús. Elías entendió: yo soy un servidor de Dios. Eso quiere decir que yo me he diezmado por el servirse al Señor. ¿Alguien entendió el término que dije? Él se ofreció. Hace poquito aprendí esto, que el servidor en el Nuevo Testamento, porque el que lo menciona más es el apóstol Pablo. Un servidor es una persona, un esclavo voluntario. Así le lo dice el término cuando uno estudia la palabra del Señor. Yo me ofrezco a servir al Señor. Yo me pongo de esclavo para servirle al Señor voluntariamente. Y el apóstol Pablo, en todas las cartas y en todos los viajes misioneros, cuando él tenía la oportunidad de hablar y todos se escribían la palabra del Señor, amado hermano, él exclamaba todo eso, pero él lo hacía con amor, él lo exclamaba con pasión. Y cuando usted lo lee, usted siente esa esencia de que servirle a Dios es lo mejor, amado hermano. Servirle a Dios, aunque usted tenga que dar dinero de su propio bolsillo para suplir esto, lo otro, en servir al Señor, todo eso, amado hermano, Dios no lo devolverá cuatriplicado. ¿Cuánto dicen amén? Esto tiene que levantarle el ánimo, la pasión y la motivación por seguirle sirviendo a Dios. Por cuanto Elías le servía al Señor, amado hermano, él entendía: soy un candidato para ver la gloria de Dios. Hoy yo te he servido, Dios. Yo he predicado tu palabra con amor y pasión. Yo he hecho y he intentado hacer lo que tú me dices al oído y a mi corazón. Lo he intentado hacer al pie de la letra. O sea, soy un servidor tuyo, iglesia, Dios Todopoderoso. Y eso lo ayudó a él a obtener el milagro el día en que lo necesitaba, en el nombre poderoso de Jesús. Lo siguiente que les quiero compartir se encuentra en el verso 36. Y que por mandato he hecho todas estas cosas. Vuelvo a repetir, creo que no lo leí bien. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Ahora, ustedes son más inteligentes que yo, ¿verdad? ¿Qué virtud usted encuentra en ese texto? En el verso 36. A ver, son más inteligentes que yo. Vuelvo a repetírselo. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Cuál es la palabra clave? Obediencia. Cuando usted es obediente a la palabra del Señor, cuando usted es obediente a la voz de Dios, amado hermano, la obediencia a Dios prepara mi corazón y fe para los milagros que hoy Dios tiene para mí.
Podemos ver a Noé, que él con amor y temor obedeció a la voz de Dios. La obediencia a Dios le produjo el mayor milagro sobre su vida. ¿Cuál fue el mayor milagro para Noé? La salvación de él y la salvación de su familia. Aquí hay un tesoro para todo aquel que quiera una salvación para su casa, para su vida. Manténganse en obediencia a la palabra del Señor. Eso nos ayudará, donde el Espíritu Santo de Dios nos conducirá a todos nosotros a su voluntad, iglesia, y que podamos ver su gloria, amado hermano. También podemos ver a un hombre llamado Abraham. Este hombre no desobedeció a la voz de Dios sin ver sus posibilidades, sin ver si era posible lo que Dios le estaba diciendo. Cuando lo visitó a su casa, amado hermano, nada de eso. Él hizo a un lado la duda, él hizo a un lado el temor, él hizo a un lado las posibilidades terrenales y se puso a mirar a Cristo Jesús. Se puso a mirar a Dios que le había dado la promesa, y eso lo direccionó al milagro que Dios le había prometido. La obediencia, amado hermano. Lo siguiente, les quería decir algo. En base, ya se me estaba olvidando. Cuando hablo con mi hermana siempre hay que reírse, porque el niño hace cosas raras, a dar risa. Pero a mi sobrino le gustan los Hot Wheels. Bueno, a mí también. De veras, además el cumpleaños va a ser de Hot Wheels, ya él sabe. Ya no nos ha invitado a nosotros. No vas, nos dice a nosotros. Pero mi hermana me dijo, porque yo le dije a mi hermana, oye, quiero comprarle algo, porque ya cuando uno es tío, hermanos, hay que prepararse desde medio año para ver cómo uno va ahorrando y lo demás. Y le decía a mi hermana, oye, ¿qué le puedo comprar a él? Yo sé que le gustan los carritos, pero tiene demasiados carritos. Mi hermana dice, a él le gustan las pistas, él ha visto las pistas en la televisión. Yo dije, bueno, voy a comprarle una pista. Luego me escribe, me dice, Joyce, ya no le compres nada porque el otro abuelo, no el otro de Panamá, se lo va a comprar. Yo dije, la vida, ahora ¿qué le compro? Pero mire lo que le dijo el abuelo: si te portas bien, se lo dijo así, y le obedeces a tu mamá, te lo compro. Y dice mi hermana que cuando ellos van allá a visitarlos a ellos, él habla entrecortados. Uno lo entiende, y uno va empatando palabras por aquí, ya uno lo entiende. Pero le va diciendo al abuelo cada vez que lo ve, abuelo, pístame portando bien, algo así, obediencia, algo así. Ya él entiende, ya todo el mundo entiende que él se está portando bien, haciéndole obediente a la mamá porque quiere la pista de carrito. Hermanos, ¿ustedes creen? Bueno, todos los humanos somos imperfectos. Si nosotros les obedecemos a la palabra del Señor, ¿cuántos regalos Dios nos los tiene más a nosotros? Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las cosas que Dios tiene preparadas para ti. Yo lo tomo, si usted no lo quiere tomar, no sé, hermano, pero yo agarro esa palabra en el nombre de Jesús. La obediencia es una virtud por la cual el hombre no nace con ella. Nosotros no nacemos obedeciendo, gloria a Dios, esos hijos. Yo no fui así. Pero con Dios podemos ser instruidos y que esa virtud nazca en nosotros. Esa obediencia, amado hermano, porque he aprendido mediante esta historia que la obediencia me abre los cielos. La obediencia me ayuda a mí a experimentar los milagros sobrenaturales que Dios tiene para mi vida. Amén. Y por último, pero no menos importante, el punto 6, en el verso 37 dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Allí, si nos ponemos a analizar esta oración, podemos decir que aquí había un clamor. Cuando yo clamo con fe y pasión, ese clamor activa los milagros
para el día de hoy. Elías clamó al Dios Todopoderoso. Elías clamó con fuerza. Elías clamó con todo su ser. Elías clamó con lo que tenía. Elías clamó con fe. Cada palabra, cada sílaba, cada consonante, a iglesia del Señor, con fe, entendiendo de que el clamor es lo único que va a activar el reino de los cielos, y para que todo Israel pueda ver que el único Dios a quien ellos deben de adorar es el Dios Todopoderoso que está en los cielos, no los dioses de Baal, no siéndole obedientes a estos sacerdotes paganos, sino entregándole todo su ser, todo su corazón, que vuelvan su corazón en los caminos correctos, que son los caminos de Dios, para que ellos puedan ver tu milagro, tu gloria, y que tú eres el único Dios verdadero. Ese fue el clamor de Elías en ese momento, amado hermano. ¿Y qué ocurrió, iglesia del Señor? En el verso 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Hablando de respuesta, el clamor trae respuesta de Dios sobre tu vida para el día de hoy, iglesia del Señor. La Biblia dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces, iglesia del Señor. La palabra del Señor tienen muchas historias, amado hermano, muchos versículos que hablan del poder del clamor de un hijo, de alguien que clame con amor y compasión a ese Dios maravilloso. Porque yo tengo un Dios que respalda, yo tengo un Dios que escucha, yo tengo un Dios que, amado hermano, se inclina a responder a sus hijos cuando le clamamos, cuando buscamos su ayuda, iglesia del Señor. Mire lo que dice el Salmo 18:6: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Habla de que el salmista, el rey David, era una persona que evidenciaba que Dios siempre respondía, de que Dios siempre escuchaba su clamor, su tristeza, sus angustias, sus victorias, sus felicidades, todo lo que él hacía. Si tenía una actitud de clamor, el cielo lo escuchaba, iglesia del Señor. Eso nos da a entender de que cuando usted clama cada día, algo de Dios tiene que ocurrir en todos nosotros si lo hacemos con fe. Nunca dejen de clamar por sus hijos. A alguien Dios le está hablando en esta hora. Nunca deje de clamar por tu esposo. Nunca deje de clamar por tu esposa. Nunca deje de clamar por tus padres, porque el clamor del justo, amado hermano, se escucha en el reino de los cielos. Y Dios en su debido tiempo y en su voluntad actuará a nuestro favor. Pero necesita una iglesia, un pueblo, unos hijos que clamen con amor y con fuerza. Y yo creo, amado hermano, en que cuando un integrante de la familia clama, oiga, ese lugar se convierte en una embajada del reino de los cielos, porque hay un altar encendido, hay un altar donde se clama, hay un altar donde se ora, hay un altar donde se quema el incienso, se queman en el holocausto, amado hermano. Hay un altar encendido y ese Dios maravilloso recibe todo eso, siempre y cuando tengamos esa actitud, iglesia del Señor, de clamarle a ese Dios que quiere respondernos, que quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. Pero la ruta que esta iglesia tiene que tomar es la ruta del clamor. Cuando Elías clamó, el cielo se abrió, cayó o descendió fuego y consumió el holocausto, amado hermano. Todo Israel se sorprendió por causa de lo que estaba sucediendo, iglesia. Y eso produjo que todo Israel volviera su corazón a Dios.
Y él había profetizado eso. Lo que iba a acontecer todavía no se había dado, pero él lo estaba declarando con fe. Y Dios lo cumplió, porque ese Dios sí escucha el clamor de alguien. Por eso, iglesia del Señor, nunca dejen de clamar, nunca, nunca. El día en que la iglesia deje de clamar, ese es el día en que el diablo va a tomar y a poseer terrenos en nuestra vida, amado hermano. Pero aquel que clama, Dios responderá. Aquel que clama con amor y pasión, ese día tiene que ocurrir algo de Dios en ese lugar, iglesia del Señor. Pero nunca debemos de tomar la actitud de rendición, de clamar. Yo tengo que clamar, tenga o no tenga fuerzas. Tengo que clamar si tengo ánimo o no tengo ánimo, amado hermano. Tengo que clamar si tengo dinero o no tengo dinero, iglesia del Señor. Tengo que clamar aún si las condiciones a mi alrededor no sean las más óptimas. Eso no tiene que interesar, amado hermano. Usted tiene que clamar siempre si tú quieres ver un milagro el día de hoy. Y si usted es una de las personas que dicen o etiquetan muchas cosas en redes sociales, amado hermano, porque hay gente que etiqueta Biblia y Biblia y Biblia, y yo digo que ojalá lo apliquen, Dios mío. Y si usted es una de esas personas y hoy estás escuchando esto, aplícalo en tu vida, iglesia del Señor. Los tiempos que estamos viviendo son tan duros, tan difíciles, amado hermano, tan complicado para toda esta generación, iglesia del Señor, que solo el clamor nos ayudará a nosotros a vivir en santidad. Que solo el clamor hacia Dios nos ayudará a sostenernos, a sostener nuestra fe en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Usted no se confíe en pensar, tengo 25 años en la iglesia, ya yo he leído la Biblia como 10 veces, ya yo sé jugarme esto. Usted nunca, nunca se confíe de su propia fuerza, iglesia del Señor. Todos los días dependa de clamarle a ese Dios que nos escucha, ese Dios que hoy está en este lugar. Los músicos se los llevó el Señor. Vengan, muchachos, quiero invitarlos al altar para que oremos. Me gustaría que nadie se quedara, para que todos clamemos en este lugar. Quiero orar por ti. Quiero poner mi mano sobre ti para que Dios te ayude en estos tiempos que estamos viviendo. El Espíritu de Dios está en este lugar. Si puedes, si ya deseas venir al altar, el altar está abierto para recibirte. Acércate lo máximo porque quiero orar por ti.